Hola, antes de iniciar este video les quería dar las gracias por todo el apoyo que me han estado dando. Continuamos con la historia y cambiamos drásticamente de escena. Aquí podemos ver que el profesor les estaba diciendo a los alumnos que el día de hoy iban a medir su poder mágico, también que se deben asegurar de obtener tanto su poder como su atributo, ya que es el valor más importante si esperan convertirse en un mago profesional. El prota se pregunta si no puede medir su poder sin usar esa cosa, y se decepciona, ya que no puede creer que los magos profesionales no puedan usar algo tan básico como la percepción mágica. En eso Mizuha le dice algo al prota, y luego vemos que los demás alumnos estaban sorprendidos, ya que Mizuha estaba hablando con nuestro prota. Después volvemos y Mizuha le dice al prota que es la segunda hija de la noble casa mágica de Mizuha, Mizuha Yuika. El prota se pregunta qué es un noble mágico. Mizuha le explica que ellos son líderes de 4 casas nobles. El prota piensa que en aquel entonces no existía nada parecido, y que nunca ha oído hablar de esa familia. Y en eso el prota se da cuenta de algo, y es que el poder mágico de Mizuha no era tan grande, y que para ser de una familia de magos, su poder es mediocre. Después vemos que Mizuha estaba confundida, y pensaba que el prota debería estar agradecido de que haya iniciado una conversación con él. Luego vemos a Tadano que estaba molesto con el prota por hablar con Mizuha. Después el prota le pregunta a Mizuha qué tiene que ver él con la nobleza mágica, y ella se enoja por lo despistado que era el prota. Luego vemos que el prota estaba muy confundido por lo que estaba pasando, y Mizuha piensa que cuando el prota fue golpeado con la magia el día de ayer, él salió ileso, así que dice que debe haber una razón. Ella le estaba a punto de preguntar sobre eso al prota, pero en eso el profesor les dice que se preparen. El prota estaba alegre porque por fin iba a poder medir su poder, y Mizuha piensa que por fin va a poder ver el poder del prota. En eso vemos que Tadano estaba haciendo la prueba, y vemos que la máquina determina que tiene un poder mágico de 1000, y su atributo era de fuego. El prota piensa que si le salió 1000, entonces la norma de medición no ha cambiado en los últimos 50 años. Después vemos que era el turno de Mizuha y cuando hace la prueba, la máquina dice que su poder mágico es de 2000 y que su atributo es agua. El profesor les dice a Tadano y a Mizuha que están a la altura y que los dos serán unos magos fantásticos. Los demás alumnos estaban sorprendidos de ellos, y el prota muy decepcionado decía que ella está en la cima con solo 2000 y que no es mucho mejor que una aficionada. Mizuha se preguntaba qué es lo que el prota opinaría sobre su poder, y él estaba incómodo ya que ella lo estaba mirando con una cara de orgullo. Luego era el turno del prota, y los demás alumnos dicen que el prota se clasificó en la parte inferior el año pasado, y que aunque es impresionante en el estudio, su talento para la magia es nefasto. Tadano pensaba que el prota iba a quedar en ridículo enfrente de Mizuha, y ella pensaba que el prota no la iba a superar. El prota no sabía qué hacer, ya que no quería llamar la atención, y en ese momento el prota hace la prueba, y vemos que el prota decide que lo va a dar todo, ya que quería medir su poder, y cuando el prota lo hace, algo extraño estaba ocurriendo, y vemos que hasta alumnos de otros grados sintieron una sensación extraña. Mizuha se pregunta qué es lo que estaba pasando, y vemos que por culpa del prota, hubo una gran explosión. El prota dice que se rompió a pesar de que solo se puso un poco serio, y se decepciona ya que nadie de ahí pudo sentir su poder mágico. El prota se pregunta si serán capaces de convertirse en magos, y después el profesor estaba preguntando si es que había algún herido, pero ellos le dicen que no. Luego el profesor le pregunta a nuestro prota, y le dice que tuvo suerte, ya que él estaba en el medio de la explosión. El profesor pensaba que el aparato era defectuoso, y luego le dice al prota que ahora ya no podrán saber cuál es su atributo y poder mágico. El prota le pregunta si eso es malo, y el profesor le dice que dividen a los alumnos en grupos para la clase de combate, y que iban a decidir los grupos después de ver los resultados. Después el profesor le pregunta a Tadano si puede llevar al prota a su grupo. Él se veía alegre, y le dice al profesor que sí, y que lo está deseando. Luego cambiamos de escena y nos situamos en Shibuya. El profesor les estaba diciendo a los alumnos que hay monstruos que habitan lugares que fueron severamente destruidos por la gran calamidad. También que la actual Shibuya está abandonada y que los magos y policías subyugan a los monstruos ahí. Por eso los alumnos deben colaborar con ello. Y ya que la mitad de los monstruos han sido eliminados por los magos profesionales, ellos no tienen que preocuparse demasiado. El prota dice que no esperaba una clase práctica, y que debido a que será en grupo los alumnos deberían ser capaces de acabar con algunos monstruos. El prota piensa que él vino ahí anoche, pero es raro,
ya que él está seguro de que acabó con todos los monstruos. Sin embargo, todavía puede sentir la presencia de algunos monstruos rondando por ahí. Luego el prota dice que a pesar de ser una clase práctica, todos son muy despreocupados. Luego el profesor les dice que se preparen y que la prueba comienza ahora. En eso vemos que Tadano empuja al prota y le dice que no se interponga en su camino, él lo estaba amenazando. Y el prota le dice que si él no le agrada entonces debe ignorarlo. Pero él le dice basura y le pregunta por qué Mizuha está interesado en él. El prota estaba confundido y deduce que a Tadano le gusta Mizuha. Él se enoja mucho y cuando estaba a punto de atacar al prota, él le dice que no lo haga y que mire detrás. Tadano le dice que no lo va a engañar con trucos, pero cuando voltea Tadano se da cuenta del monstruo que estaba detrás de ellos. Él se pregunta por qué está un soldado demonio ahí, y sus amigos le dicen que él le puede ganar al monstruo. Tadano les dice que será un trabajo ligero para él, así que Tadano ataca al monstruo. Y cuando Tadano pensaba que lo había derrotado, el humo se dispersa y vemos que no tenía ningún rasguño. El prota dice que un soldado demonio no puede ser derrotado por magia de nivel 1, y cuando el monstruo se estaba acercando a ellos para eliminarlos, él se da cuenta del prota, y vemos que tiene unas extrañas visiones, luego el monstruo se aleja, y el prota dice que incluso él se dio cuenta de quién es el más fuerte de los dos. Luego el monstruo al ver el aura del prota se descontrola así que se prepara para atacarlo. El prota hace lo mismo, y Tadano le dice que no puede derrotar a un monstruo con magia de nivel 1. En eso el monstruo ataca al prota, pero él se protege con magia de nivel 2 llamada rotura de rocas. Luego el prota usa magia de nivel 1, llamada flecha de fuego, y así derrota al monstruo. Tadano se preguntaba cómo lo había hecho, y el prota piensa que si es su magia de nivel 1 puede derrotar a un soldado demonio, pero también piensa que es extraño que un monstruo esté en Shibuya, ya que él eliminó a todos los monstruos el día de ayer, así que es raro que hayan aparecido de nuevo. El prota estaba pensando y recuerda lo que pasó en su vida pasada. Luego el prota muy determinado dice que aunque vuelva a ocurrir una calamidad, él los salvará a todos. Después vemos que los demás estaban conversando sobre nuestro prota, y en eso nos damos cuenta que Mizuha estaba viéndolo todo. Luego retrocedemos en el tiempo, y vemos que Mizuha estaba derrotando a algunos monstruos. Su grupo estaba muy sorprendido de su poder, y ella dice que la gente corriente es una molestia, y se veía muy orgullosa de su poder. Luego ella ve a nuestro prota, y deja a su grupo. Y piensa que nuestro prota estaba siendo intimidado. Ella los estaba observando, y en eso aparece el soldado demonio. Ella estaba asustada pero dice que tiene que ayudarles. Cuando ella quería intervenir, se da cuenta de que nuestro prota pudo vencer fácilmente al monstruo. Ella estaba confundida, y dice que nuestro prota era tímido y no tenía aptitudes para la magia, pero ahora es como si fuera otra persona. Ella no oyó ningún cántico y se pregunta cómo es que pudo vencer al soldado demonio con magia de nivel 1. Ella dice que la fuerza de un demonio viene determinada por su número de cristales, y así es también como se establece su clasificación. Bestia mágica rango 6, soldado demonio rango 5, capitán demonio rango 4, general demonio rango 3, rey demonio rango 2, dios demonio rango 1. Ella también dice que necesitas al menos magia de nivel 3 para derrotar a un soldado demonio, y que es imposible vencerlo con magia de nivel 1. Ella estaba nerviosa y se preguntaba por qué se está escondiendo, y el prota le dice que curiosear es un bonito pasatiempo. Ella le pregunta cómo lo sabe, y el prota le dice que si es un mago sería una locura no saberlo, y le dice a Mizuha que ellos no pueden sentir la magia, y luego se va. Ella le pide que se espere, pero el prota desaparece. Luego nuestro prota comprueba algo, y ve que no quedan soldados demonios, pero hay un buen número de bestias mágicas presentes, así que el prota estaba preocupado por los demás alumnos. Luego cambiamos de escena, y vemos que en el cielo había un aura muy extraña. Mizuha dice que son múltiples habilidades mágicas, y después vemos que en el momento en el que algunos alumnos estaban a punto de ser atacados por los monstruos, esa extraña magia acaba con el monstruo. Luego vemos que el prota lo estaba viendo todo. Y después se pregunta si se ha pasado. El prota había eliminado a la mayoría de ellos, así que la clase no podrá continuar. Luego vemos que gracias a su magia, el prota estaba revisando el panorama, y después vemos que el profesor estaba confundido, ya que 90 bestias mágicas habían sido eliminadas. Luego dice que ellos habían sido eliminados con un solo golpe, y el profesor dice que nunca había visto algo así.
Después dice que sin esa magia las cosas se hubieran puesto problemáticas, y que disparar 2 de esas balas de magia no es la gran cosa. Pero cuando el número llega a más de 6 es muy sorprendente, así que concluye en que no lo hizo ningún estudiante. Los alumnos se preguntaban por qué habían tantas bestias mágicas y dicen que por eso casi mueren todos. El profesor se disculpa y dice que la policía le informó que habían limpiado la mayor parte de la manada, pero aún así se vuelve a disculpar con los alumnos. Una alumna se pregunta si alguien vino a salvarlos, y el profesor le dice que no lo sabe. El profesor piensa que probablemente haya sido un mago ilegal. Después los alumnos estaban conversando por lo que había pasado, y el prota se alegra de que todo está bien. Luego Mizuha se pregunta si el prota también fue el que provocó esa extraña magia infinita. Y después dice que el prota usó también magia de fuego y que nadie puede usar 2 atributos mágicos. Ella dice que lo está pensando demasiado y dice que el usuario de la magia infinita era otra persona. Pero lo cierto es que el prota venció a un soldado demonio. Luego vemos al grupo de Tadano que estaba hablando sobre eso, y Tadano estaba muy molesto. Luego le pide a uno de ellos que se calle y les dice que no hay manera de que el prota sea fuerte, y que es muy raro. Ellos le dan la razón, y Tadano dice que el prota está haciendo trampa. Luego vemos que la clase ya había terminado, y de la nada varias personas rodean a nuestro prota. Tadano le dice que lo estaban esperando, y el prota le dice que debería estudiar su magia, ya que será un mejor uso de su tiempo, pero él no le hace caso y le dice que es un tramposo. El prota se encontraba confundido, y Tadano le dice que no hay manera en la que él pueda usar ese tipo de magia. El prota dice que no se puede razonar con ellos, y luego Tadano le dice que vaya con él. Después cambiamos de escena y Tadano lo felicita por no huir, y el prota le dice que no hay necesidad de hacer eso. Tadano muy alterado ataca a nuestro prota, y luego vemos que los demás estaban haciendo lo mismo. Pero el prota dice que su magia lo defiende automáticamente y que es muy molesto, así que piensa que debería fingir que lo están golpeando. El prota finge caerse y en eso aparece Mizuha. Y antes de finalizar el video quería agradecer a Pato Galáctico por su apoyo en el anterior video.